Bueno, mi nombre es Jesús Vara y bueno, soy médico especialista en rehabilitación y bueno, pues trabajo en el Hospital 12 de Octubre. En primer lugar quería agradecer a SESME y al doctor Cabezalí, bueno, pues su invitación para poder compartir esta jornada con todos vosotros. Hemos dividido la presentación en dos partes. En una segunda parte, María José, que es la fisioterapeuta de la unidad, os va a hacer una presentación muy práctica, muy didáctica, que yo creo que es muy interesante. Y yo, bueno, pues trataré de hacer la presentación un poquito lo más amena que quizás la parte un poquito más árida. He puesto, bueno, rehabilitación y calidad de vida. Después de todas las presentaciones que habéis ido viendo, con las cirugías evidentemente complejas que os he ido explicando, nuestra especialidad pues está muy relacionada con tratar de mejorar la calidad de vida. Y en este caso, bueno, pues tratar de alguna forma de mejorar la continencia urinaria de los niños. Cuando Daniel me comentó que, bueno, pues que asistiera a esta jornada, hice una búsqueda, ¿no? Los médicos, pues, tratamos siempre un poco de basar lo que decimos, pues un poco en la evidencia científica, ¿no? Hice una búsqueda y sobre, bueno, pues sobre rehabilitación, ejercicios de la musculatura del suelo pélvico, con diferentes entradas asociadas a esta patología. La verdad es que, pues para mi desgracia, la verdad es que no hay casi nada publicado. Y digo por desgracia porque, bueno, ¿qué podemos aportar? A mí me gustaría pues, poder responder, como también comentaba la doctora anterior, algunas preguntas, ¿no? ¿Cuáles son los niños, ¿no?, que se podrían beneficiar más de rehabilitación? Pues es complicado en este momento de forma objetiva decirlo. ¿En qué momento podríamos empezar con el tratamiento? Pues también es complicado, pues porque al revisar los trabajos no hay prácticamente nada. Probablemente es un trabajo que desde las unidades que están funcionando, pues a lo mejor tenemos que hacer nosotros, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que voy a tratar es un poco dar una visión global de las diferentes técnicas que podemos emplear y luego ya empezaremos con la parte más práctica. Independientemente de la evidencia, lo que sí que es verdad es que en el día a día sí que vemos, ¿no?, que hay niños que se pueden beneficiar, que les podemos ayudar a mejorar en parte esa continencia, o por lo menos que les podemos ayudar a darles unas herramientas, unos recursos que en determinadas situaciones les puedan ayudar a solventar ciertas situaciones a lo mejor un poquito comprometidas. Bien, dicho esto, bueno, pues como ya se ha comentado, la clasificación del complejo es una clasificación pronóstica, funcional, de menor a mayor complejidad. La prevalencia, bueno, también se ha comentado ya, ¿no? Afortunadamente es una enfermedad poco frecuente, lo cual también hace que haya esa dificultad para que podamos tener trabajos que nos puedan apoyar nuestra práctica clínica. Y sobre todo en rehabilitación, porque también partimos con una cierta desventaja. Al utilizar diferentes técnicas, que comentaremos luego, es difícil de homogeneizar a la hora de hacer estudios clínicos las diferentes técnicas y poder dar un poco resultados objetivos, un poco en cierta medida por la heterogeneidad de los grupos de tratamiento y de los grupos de trabajo. En cualquier caso, sí que es importante, como ya se ha comentado, y es que los cuidados de los niños y de la familia han de ser unos cuidados integrados, tanto desde el punto de vista médico-quirúrgico como a nivel psicosocial, y desde donde se va a hacer fundamentalmente y mejor son desde los equipos multidisciplinares, como ya se ha ido comentando, ¿no? En este sentido, pues de forma ideal, ¿no?, la integración de esos equipos de atención temprana, de transición, pues podrían englobar de forma ideal todas estas especialidades, donde evidentemente el centro va a estar constituido por el niño y la familia. Estos equipos nos van a brindar pues, una serie de ventajas, evidentemente, ¿no? Por un lado, nos van a permitir conseguir una mayor adherencia a los programas de tratamiento y al seguimiento de las guías clínicas, nos van a dar una mayor oportunidad, en definitiva, de acceso a estos programas, van a mejorar, se ha visto que mejorarían también incluso la parte de costes de actividad en el abordaje, en el tratamiento, y además, pues, bueno, pues de alguna forma permite a los niños y a la familia centralizar estos cuidados en una institución.
En nuestro caso, ¿cuál es el objetivo? Pues un poco como he comentado, ¿no? Para ello, bueno, pues disponemos de una forma global de diferentes técnicas, diferentes pautas que podemos implementar, que podremos tratar y que va a depender evidentemente de forma muy individualizada de cada niño, ¿no? Pues un poco como se ha comentado, si son niños que son capaces de vaciar, de orinar a través de la vejiga o no. En ese caso, bueno, pues podremos utilizar medidas de la educación vesical, hacer patrones o tratar de trabajar, como luego también comentará María José, un poquito el patrón misional para evitar, en aquellos casos que sea posible, esas hiperpresiones que pueden desembocar en un prolapso o ese aumento de la presión a nivel de la vejiga, tratando de estimular, de enseñar ciertas posturas facilitadoras. Y por otro lado también pues tratar un poco de ayudar a mejorar el control esfinteriano y mediante ejercicios, mediante trabajo de fortalecimiento más centrado en la parte muscular. Y bueno, pues para ello, como ya he comentado, no solamente nos centraremos lo que es en la parte puramente muscular, únicamente a nivel del suelo pélvico, se tratará de hacer un trabajo más global a nivel del niño, ¿no? Tratar un poco de trabajar un poco la postura, trabajar la musculatura abdominal, todas aquellas estructuras que están lógicamente interrelacionadas con el suelo pélvico. Y aquí, bueno, pues juega un papel el biofeedback. Ya vamos a empezar un poco a nombrar el biofeedback, que es una técnica que nos va a ser muy útil en el tratamiento y en el seguimiento de los niños. Bien, también se ha comentado, ¿no? Es difícil, ¿no? Tenemos un primer problema y es un poco estandarizar, ¿no? Que es a qué podemos referirnos o cómo podemos estandarizar el concepto de continencia urinaria. A nosotros nos pasa en otras áreas, ¿no? Cuando hacemos un abordaje de que se considera la continencia urinaria en el paciente, por ejemplo, operado de un cáncer de próstata, pues evidentemente el concepto va a ser distinto que antes de esa cirugía, ¿no? También se ha comentado ya, ¿no? Lo comentó Daniel antes, ¿no? Creo que, bueno, pues el concepto más frecuentemente aceptado sería tratar de conseguir periodos secos igual o superior a 2 horas, independientemente de que tengan o no escapes nocturnos, y que, bueno, se puede considerar como una incontinencia leve cuando el niño se puede manejar con un absorbente al día. También se ha dicho, o cuando yo, al menos al revisar ciertos trabajos, ¿no? Que realmente tras esa primera corrección inicial es verdad que los datos de continencia son relativamente bajos, pero también hay que tener en cuenta que hay otra serie de factores que, bueno, que con el tiempo van a poder ayudar, ¿no? Sabemos que la función vesical puede variar con el tiempo, también hay una mejora lógicamente de la continencia con todas las técnicas quirúrgicas que se han explicado ya desde cirugía pediátrica. Además también sabemos que de alguna forma influye, como ya comentaba antes, ¿no? Que a veces cuando revisamos los trabajos los periodos de seguimiento son relativamente cortos, lo cual a veces también nos dificulta un poquito el establecer esos porcentajes, ¿no? Tratar de establecer porcentajes de continencia. Y que además se ha visto como algunos pacientes de alguna forma podrían mejorar a lo largo del tiempo también, pues mejorando la musculatura del suelo pélvico, introduciendo modificaciones comportamentales, ¿no? Que eso que ya he comentado antes, que incluye técnicas de reeducación vesical, maniobras de anticipación, y de alguna forma también parece que los varones, a medida que van creciendo, el aumento del tamaño de la próstata también podría ayudar en parte. Cuando nosotros nos llega a la consulta del niño, pues evidentemente hacemos una historia clínica, tratamos de que sea lo más detallada posible, hacemos una recogida de los síntomas urinarios, pero además también habrá que tratar de ver si tiene otros síntomas acompañantes, ¿no? Pues ya sabemos que también se ha comentado en parte, ¿no? Que en función de la severidad del complejo, pues pueden estar afectadas la musculatura del suelo pélvico, como ya se ha comentado anteriormente, la musculatura de la pared abdominal, la pelvis y en ocasiones pues también la columna vertebral o el canal anal. Además disponemos pues, de escalas de medida que pueden ayudarnos también un poquito a concretar un poco la situación funcional del niño, también recoger los tratamientos complementarios que puede estar haciendo y el uso de absorbentes, porque nos va a permitir también hacer un poco el seguimiento y ver un poco la efectividad o no del tratamiento. En cuanto a la exploración, pues como un poco comentaba anteriormente, ¿no? En nuestro caso es importante tener en consideración cuál es el grado de maduración del niño, ¿no? Porque habrá técnicas en las que tiene él que colaborar y tiene un poquito que entender lo que queremos conseguir con el tratamiento, especialmente como veremos luego con el biofeedback, ¿no? También tratar de hacer una exploración al menos general, ¿no? Si no hay problemas reseñables a nivel de aparato locomotor, y luego ya pues una
exploración un poquito más específica a nivel del suelo pélvico, ¿no? Ver un poco, hacemos una exploración sobre el tono basal y luego la capacidad que tiene el niño, ¿no?, de hacer una contracción voluntaria y en qué forma es capaz de hacerla, ¿no? Si es capaz de hacerla de forma un poco independizada, si tiende a ayudarse de otros músculos que a lo mejor no nos interesa, ¿no? Si tira mucho de los abdominales, lo cual puede favorecer esa hiperpresión también. Pues esas cosas habrá que irlas corrigiendo en el momento en el que pasa tratamiento de fisioterapia. Y además nos podemos también ayudar con una evaluación que llamamos instrumental. En definitiva, es utilizar el biofeedback, que vuelve a aparecer aquí, ¿de acuerdo?, para hacer un registro de la capacidad que tiene el niño para contraer esa musculatura. Para eso utilizamos una serie de sensores, ¿vale?, que normalmente, como veremos luego, van a ser fundamentalmente externos, pero bueno, aquí es un sensor interno que va conectado a un dispositivo que envía una señal. En definitiva, lo que trata es de reproducir una señal, como puede ser la contracción muscular. Aquí vemos, ¿no?, cómo el niño estaría haciendo contracciones cortitas, cómo hace contracciones sostenidas, de tal forma que lo va a ver, pero a nosotros también nos es muy útil para hacer un poco el seguimiento. También, ¿vale?, en el caso de que el niño pudiera tener síntomas anales, podemos utilizar dispositivos a nivel del canal anal que de alguna forma van a registrar igualmente esa señal, bien motora, de contracción, o también podemos utilizar sondas de balón de tal forma que el niño identifique lo que sería el llenado a nivel del ampollaje. Bien, cuando revisamos los programas, esto nos pasa también con los adultos. La verdad es que tampoco hay unas diferencias en ese sentido, ¿no? Realmente no hay un programa de rehabilitación ideal, es decir, no hay un programa estandarizado. Sí se ha visto cómo los programas que llamamos multimodales, es decir, combinados, cuando combinamos diferentes técnicas, van a tener mejores resultados que cuando usamos alguna técnica aislada. Bien, por ejemplo, pues, ¿no?, técnicas de entrenamiento muscular, de la musculatura del suelo pélvico, combinados con biofeedback, o en algunos casos la electroestimulación muscular, pues sería más efectivo, ¿no?, porque vamos a trabajar de forma un poquito pues, más intensa. Trabajaremos, como ya he comentado, ¿no?, que luego María José lo va a volver a insistir sobre ello, trabajar mucho pues, lo que es el esquema corporal del niño, introducir esos ejercicios respiratorios, reeducación un poco de los patrones miccionales, siempre que teniendo en cuenta la situación, lógicamente, del niño, ¿no? Enseñar también a contraer de forma correcta y a potenciar esa musculatura, incidir en maniobras de anticipación perineal, es decir, que cuando aquellos niños que pueden tener escapes con los esfuerzos, tratar un poco de enseñar a hacer la anticipación, la contracción antes del esfuerzo, antes de coger la mochila, antes de una tos. Y luego, para ello, tenemos técnicas de apoyo, como ya he comentado, vamos a utilizar mucho del biofeedback y en algunos casos también de la estimulación muscular. Y, como ya he comentado, si además tuvieran síntomas de incontinencia anal, trabajaríamos con el biofeedback anorrectal, tanto parte sensorial como podemos utilizar con sondas que tienen dos globos que se hinchan con aire, maniobras de cefalones. El biofeedback, en definitiva, que ya hemos ido comentando, ¿qué consiste? Pues lo que ya he comentado antes, ¿no?, un poco para repetir. Es una técnica que se llama de retroalimentación, que en definitiva lo que hace es simplemente coger esa señal, transmitirla, ¿vale?, a un dispositivo que en el caso de los niños, ¿vale?, pues se pueden trabajar pues, con programas que son juegos en definitiva, ¿no?, que es un poquito más ameno, ¿no?, dependiendo un poquito de la edad, ¿no?, y transmite esa señal al monitor cuando están trabajando en la sala de fisioterapia. Ya he comentado que nos van a ayudar, es una técnica que nos va a ser muy útil en el diagnóstico y en la valoración inicial, así como en el seguimiento, y luego en el tratamiento. Pero además también ya hemos comentado que es importante tener en cuenta un poco el grado de colaboración, ¿no?, el grado de madurez del niño. Normalmente nos dicen un poco los trabajos que a partir de los 4 años ya los niños podrían colaborar un poquito con esa técnica. Y aquí veis un poco los dispositivos con los que podríamos trabajar y con la sonda. Aquí veis, bueno, pues este es el dispositivo, un poco el central con el que trabajamos, que tenemos en consulta y que está en la sala de fisioterapia. Es un dispositivo inalámbrico, por lo cual de alguna forma permite un poquito más de privacidad, ¿no?, a la hora de trabajar bien con sondas o bien con electrodos, no hay cables. Luego también hay una serie de dispositivos portátiles que, bueno, pues que algunos de los niños ya están trabajando en casa como complemento después de haber hecho el tratamiento de forma presencial. Y aquí estarían los sistemas un poco de registro, ¿no?, que hemos comentado.
Normalmente en los niños vamos a tratar siempre de trabajar con electrodos externos, pero bueno, en algunos casos, y en función un poco también de la aceptación y del niño, pues a lo mejor puede ser necesario trabajar con dispositivos internos. Y dentro de las técnicas comentar un poco también lo que es la neuromodulación, que probablemente a lo mejor alguno de vosotros también habéis oído. La neuromodulación periférica del nervio tibial posterior, lo que se trata es de alguna forma de activar las raíces sacras a nivel de S3 y de S4 de una forma indirecta, estimulando el nervio tibial posterior a la altura del tobillo. Es una técnica, de acuerdo, que sería especialmente indicada en aquellos casos, en aquellos niños con clínica de vejiga hiperactiva, que es donde se ha demostrado una mayor efectividad. Lo vamos a utilizar habitualmente con parches, ¿vale? Aquí veis la técnica que se hace con aguja, pero con aguja de acupuntura, pero no lo hacemos en los niños en el caso de hacerlo lo hacemos con electrodos externos y, bueno, si respondieran, si les ayudara el tratamiento que tienen puesto farmacológico a mejorar un poquito esa urgencia, también existen dispositivos portátiles para hacerlo en casa. Bien, y bueno, como comentaba al principio, ¿no? Es decir, a mí me gustaría poder responder a esa pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que podemos aportar, ¿no? ¿Qué grupo se podría seleccionar más? Pero es complicado, como os decía, porque no he encontrado realmente un trabajo, una guía que nos pudiera un poco orientar. Sí que es verdad bueno, pues que el abordaje ha de ser individualizado. Y únicamente en este trabajo sí que encontré como dos grupos en los cuales podían o recomendaban incidir un poquito más en los programas de rehabilitación. Uno de ellos era pues, un grupo de niños preadolescentes con incontinencia urinaria persistente que tuviese un cuello vesical estrecho y una capacidad vesical adecuada. En estos casos sí que de alguna forma incidían en insistir, ¿no? en tratar de dotarles de un programa de rehabilitación hasta esperar un poco a la pubertad y ver cuál era su situación. Y un segundo grupo, en aquellos niños en los cuales se había llevado a cabo una reconstrucción quirúrgica del cuello vesical para conseguir un vaciado espontáneo, en ese segundo grupo también un poco incidían, ¿no? En las medidas comportamentales y en tratar, siempre que sea posible, de dotarles de un programa de entrenamiento, de un programa de rehabilitación. Y ya para terminar y dejar paso a la siguiente presentación, es evidente, como ya hemos comentado y bueno, pues vosotros lo sabéis perfectamente, que es un problema que afecta de forma significativa a la calidad de vida del niño y de la familia, pero cuando se trata también de alguna forma de objetivar, ¿no? de plasmar eso, es complicado. Yo tampoco he encontrado nada en lo complejo relacionado con ninguna publicación relacionada con esto, pero yo os quería presentar un trabajo que para otra presentación que hicimos el año pasado sí que había algo publicado, y es en niños con malformaciones anofectales. Es verdad que no es lo mismo, ¿no? En general, ¿no? Una incontinencia fecal que una incontinencia urinaria. Normalmente, por la experiencia, incluso también en adultos, normalmente la incontinencia fecal suele tener mayor repercusión. Pero yo creo que sí que hay algunas cosas que de alguna forma se pueden también extrapolar, ¿no? Y es, en este trabajo, en este grupo, bueno, pues se evaluaron 71 niños con una edad entre 8 y 16 años. Y bueno, pues se plantearon evaluar la calidad de vida basada en la valoración de tres aspectos, ¿no? En este caso era la función anal, la continencia, y luego otros aspectos que sí que son equiparables, ¿no? La repercusión social, es decir, la repercusión del niño a nivel escolar, a nivel de deportes, de juegos, de las relaciones personales, de las relaciones familiares y con los profesores. Y por otro lado, también la valoración, hicieron una valoración con respecto al comportamiento. Y vieron que, bueno, pues que evidentemente había una repercusión importante. En torno al 20%, bueno, pues tenían repercusión escolar significativa, y también cerca del 20%, bueno, pues de alguna forma sufrieron, ¿no? Una cierta limitación en ciertas actividades de su entorno, y hasta el 20% de los niños también podían presentar alteraciones del comportamiento. Por tanto, se ve, y es lógico, ¿no? Que la calidad de vida de los niños tiene un aspecto multidimensional y que es fundamental, que es primordial en esas primeras etapas el papel de la familia y del colegio en el desarrollo del niño. En este trabajo vieron que era muy difícil, era muy complejo tratar de establecer unas escalas, ¿no? Como nos gusta a veces a los médicos, tratar de sacar escalas, tener cuestionarios que nos permitan evaluar, que nos permitan objetivar.
era muy complicado porque, lógicamente, como ya se ha comentado aquí, la repercusión va cambiando con la edad y no se pudo, ¿no?, sacar una escala de medida por grupos. Hay otros aspectos que van a influir y es la presencia de otras malformaciones, el nivel económico y educativo de los padres, la localidad de residencia, ¿no?, que permitan acceder, ¿no? Hoy probablemente también es verdad que actualmente pues, a lo mejor hay una mayor facilidad, ¿no? Pero bueno, sí, son aspectos que hay que tener en cuenta. Y un poco para concluir, veían que bueno, pues que la repercusión va a estar asociada evidentemente a la severidad del complejo. Y que bueno, pues como ya hemos comentado, ¿no?, que habrá que tratar de identificar, de buscar casos en los cuales se puedan beneficiar más, en este caso en concreto, de tratamiento, de rehabilitación, de acuerdo, y tratar un poco de facilitar el acceso a estos programas, ¿no? Que además, ya se ha visto, ¿no?, y es lógico que el apoyo familiar y social es prioritario, y que es importante, ¿no?, que es importante hacer un seguimiento regular a largo plazo, bueno, pues tanto por personal sanitario como un seguimiento, bueno, pues de un apoyo a la familia. Y bueno, pues es un poco lo que os quería contar.